Hola, es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Crónicas de la Peste les desea un excelente día. Esta novela no nos pertenece, solo realizamos la traducción y la creación de esta audionovela. Capítulo 48, Murales. El calor dentro de la caverna presionaba contra ellos como si fuera algo vivo. El aire vibraba levemente, cargado con el olor de la roca fundida y algo más antiguo, algo que no pertenecía al mundo moderno. Por un momento, nadie habló. Entonces, como si todos siguieran el mismo hilo invisible, avanzaron. Con cuidado, el grupo se acercó al santuario. La estructura se alzaba en el centro de la cúpula volcánica como una reliquia robada de otro continente, no, de otra era completamente distinta. Su piedra era oscura, casi como obsidiana, cubierta de intrincados grabados que parecían latir bajo el resplandor naranja de la lava. Enredaderas de magma solidificado se curvaban en su base como serpientes congeladas y cada superficie contaba una historia. Cande se detuvo cerca de la entrada. Ok, lo voy a decir. Este es oficialmente el viaje más raro de todos. Didi, en cambio, ya se había adelantado, apoyando las manos contra uno de los pilares. Oh, está calentito. No toques todo, murmuró Dexter, aunque su propia mano flotaba a centímetros de la piedra, sus ojos analizándolo todo. Phineas dio un paso adelante, con la mirada brillante. Es increíble. Juntos cruzaron el umbral. Dentro, la temperatura subió aún más. Enormes pilares de piedra se alzaban hasta un techo alto cubierto de murales que parecían moverse cuando la luz del fuego parpadeaba. Las paredes estaban llenas de glifos antiguos, tallados con precisión y preservados a través del tiempo. El salón era amplio, casi como una catedral, guiando inevitablemente sus miradas hacia el centro. Una estatua. Una figura humanoide con rasgos escamosos y enormes alas plegadas a su espalda. Su cuerpo estaba adornado con vestimentas mayas detalladas, placas ornamentales, telas en capas, joyería intrincada tallada en piedra. Su rostro era a la vez regio y alienígena, reptiliano pero inteligente, como si hubiera caminado entre humanos o gobernado sobre ellos. Ferb inclinó ligeramente la cabeza, enfocándose en las inscripciones de la base. Un Quetzalcóatl, dijo con calma. Candes parpadeó. ¿Un Quetzal qué? Dexter no apartó la vista de la estatua. Quetzalcóatl. Una deidad mesoamericana asociada al sol, el cielo y la agricultura. Frecuentemente descrita como una serpiente emplumada, parte dios, parte algo más. Phineas frunció el ceño, pensativo. Lo que plantea una pregunta bastante interesante. Señaló alrededor. ¿Qué hace un dios mesoamericano en Hawái? La pregunta quedó flotando. El lugar entero se sentía incorrecto. Las mitologías no deberían mezclarse así. No geográfica ni culturalmente. Y aún así, ahí estaban. Puede que los murales lo expliquen, dijo Dexter, alzando la vista. Phineas se giró. Ferb, tú puedes leer glifos en náhuatl, ¿verdad? Ferb se acomodó con tranquilidad. Sacó unas gafas de su bolsillo y se las colocó con precisión. Luego dio un paso atrás, recorriendo los muros con la mirada. Y comenzó. Mucho antes de las civilizaciones modernas, dijo con voz uniforme, después de la Guerra de la Bestia, se formó el Consejo de Dragones. Los demás alzaron la vista. Los murales muestran un conflicto a gran escala, continuó. Dragones, humanos y otras entidades, todos luchando contra una única fuerza colosal, Kur. Sobre ellos, la piedra mostraba caos. Fuego, sombras, alas, garras, y una entidad oscura que dominaba todo.
Candace tragó saliva. Ok, nada inquietante en absoluto. Ferb siguió, imperturbable. El consejo se creó como una alianza. Su propósito, mantener el equilibrio entre los reinos mágico y mortal. Se movió ligeramente. Estaba compuesto por 4 dragones elegidos por el rey dragón. Sus miradas siguieron los grabados. El dragón azteca, dijo Ferb, guardián de la llama del sur. Un enorme dragón serpentino cubierto de plumas, envuelto en fuego que fluía como llamaradas solares. El dragón europeo, maestro del aire y el rayo. Una bestia alada de escamas blindadas, con relámpagos recorriendo sus alas. El dragón ártico, señor del frío y el conocimiento. Una criatura elegante y cristalina, rodeada de escarcha y símbolos de hielo. Y el dragón chino, guardián del este. Dexter entrecerró los ojos. Sendu. Ferb asintió levemente. Sí. El mural lo mostraba con claridad, cuerpo serpentino, cuernos curvados, ojos llenos de poder. Sendu era el más poderoso, continuó, hasta que la ambición lo consumió. Los murales se oscurecieron. Intentó fusionar el fuego dracónico con el chi demoníaco. Para reclamar el trono de Kur y gobernar. Las imágenes se volvieron violentas. Por eso, dijo Ferb, los otros 3 dragones, el rey dragón y un humano llamado Lopei, se unieron contra él. El mural mostraba la batalla. El rey dragón dominaba la escena, gigantesco, con escamas negras como la obsidiana que parecían absorber la luz. A su lado, el dragón azteca, el europeo, el ártico y un humano. Lo derrotaron, continuó Ferb. Extrajeron sus poderes y los sellaron en 12 talismanes de piedra. En otro mural aparecían 12 piedras octogonales, cada una con un animal. Candace levantó la mano. Ok, alto. ¿Por qué hay animales del zodiaco chino en Hawái? SHHH, dijo Phineas sin apartar la vista. La historia no ha terminado. Ferb continuó. Tras la traición, el rey dragón expandió el consejo. De 4 a 12. Más dragones aparecieron en los grabados. Cada uno fue asignado para proteger un talismán. Se detuvo un momento. El dragón azteca viajó por el mundo a través de corrientes de energía antiguas. El mural mostraba volcanes, océanos y tierras lejanas. Donde la tierra ardía con más fuerza, dejaba fragmentos de su poder. Levantó ligeramente la mirada. Uno de esos lugares se convirtió en las islas volcánicas ahora conocidas como Kauai. Silencio. Y aquí, terminó Ferb, se ocultó un talismán. La historia terminó. Dexter soltó el aire lentamente. Coincide con un libro que encontré antes. Pero esto añade mucho más contexto. Phineas giró de inmediato. Espera, ¿tú sabías de esto? Dexter asintió. Compré un libro en una tienda de antigüedades. Pensé que era solo un mito, pero ahora. Ferb ajustó sus gafas, claramente interesado. ¿Podemos verlo? Preguntó Phineas. Cuando volvamos, respondió Dexter. Eso le bastó, por ahora. Pasó un momento. Entonces. Oigan, chicos. La voz de Douglas rompió el silencio. Todos se giraron. Él estaba junto a la estatua, inclinado ligeramente. Vengan a ver esto. El grupo se acercó.
Douglas señaló la cintura de la estatua. Ahí, incrustado en un cinturón tallado, había algo familiar. Una piedra octogonal. Y grabado en su superficie. Había un dragón. Capítulo 49. Despertar. El calor dentro del santuario se adhería a la piel como una segunda capa, densa e inmóvil, pero Dexter apenas lo registraba ya. Su atención estaba completamente fija en la sección media de la estatua, en el talismán incrustado como si la propia piedra hubiera crecido a su alrededor. No brillaba, y aún así, había algo en él. Una presencia silenciosa pero inmensa, como un motor dormido esperando una señal. Un leve parpadeo cruzó sus lentes. Entonces Metal habló, su voz fluyendo con calma en su mente. Dexter, el objeto está emitiendo una firma de energía única. Los ojos de Dexter se entrecerraron ligeramente. ¿Única? Afirmativo. No coincide con la energía TURBO, pero la densidad es comparable. Sin embargo, esta energía es más estable. Carece de fluctuaciones, lo que sugiere una fuente de poder contenida y autosostenible. Dexter observó el talismán con más atención. Esa energía, probablemente era el poder sellado en su interior. Dio un pequeño paso hacia adelante, su mente ya corriendo entre posibilidades cuando... ¡Wow! Brillante. Su atención se desvió de golpe. Espera, no. La mano de Didi tocó el talismán. El tiempo pareció estirarse por un instante. Dexter se preparó instintivamente, esperando una reacción, una descarga, cualquier cosa. Pero no pasó nada. Didi parpadeó, luego tiró de él. Está atascado. Tiró con más fuerza, apoyándose contra la estatua. Pero muy atascado. Dexter bajó lentamente la mano. Candace soltó un suspiro molesto. Genial. Caminamos todo esto solo para ver una piedra pegada a una estatua. ¿Nos podemos ir ya? Phineas se inclinó, intrigado. Quizá requiere una activación específica, como una condición o una clave. Yo no haría eso si fuera ustedes. La voz atravesó la cámara como una cuchilla. Todos se giraron. 3 hombres estaban en la entrada. El de adelante vestía de blanco, llamativo incluso bajo el resplandor volcánico. Los 2 detrás, de negro, permanecían medio paso atrás, como sombras. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Phineas. El hombre sonrió levemente y mostró una credencial. Apenas visible un segundo antes de desaparecer. Adbia, dijo con suavidad. Nosotros nos encargaremos desde aquí. Dexter no reaccionó externamente. Pero detrás del leve tinte de sus lentes, el mundo cambió. Metal, murmuró internamente. Reproduce eso. Accediendo al buffer visual. El momento retrocedió en cámara lenta. La placa volvió a aparecer, suspendida en su visión. La iluminación se ajustó automáticamente, eliminando reflejos, aclarando sombras. La imagen se volvió nítida. Nombre, Van Halen. La foto coincidía. Las credenciales parecían legítimas. A primera vista. La mirada de Dexter se mantuvo fija, analizando microdetalles, el espaciado de la fuente, la alineación del microtexto, ligeras inconsistencias en los patrones de seguridad. Era buena. Pero no perfecta. Pásalo por la base de datos. Accediendo. Datos fluyeron silenciosamente mientras Metal se conectaba a una red segura. Una que no debería ser accesible.
Excepto que Dexter había solucionado ese problema hace meses. Lo que comenzó como curiosidad, terminó con él entrando al sistema de la FBI. Y nunca saliendo realmente. Ahora, la puerta se abrió sin esfuerzo. Búsqueda, Van Halen. Nada. Sin registros. Sin archivos. Sin rastro. Reconocimiento facial cruzado. Comparando. Otra base de datos apareció. Más profunda. Más oscura. Fragmentos, datos interceptados, información de las zonas grises. Entonces surgió un archivo. Afiliación, mano oscura. Ahí estaba. Dexter levantó la mirada hacia el hombre de blanco. Justo entonces, uno de los hombres de negro, Chow, se inclinó ligeramente. ¿Qué hacemos con los mocosos?, susurró. Para cualquiera más, habría sido inaudible. Pero Dexter lo escuchó todo. Finn ni siquiera lo miró. Nos encargamos después, respondió. Primero el talismán del dragón. Detrás de un pilar, Douglas frunció el ceño. ¿Qué están diciendo? Nada bueno, murmuró Dexter. Ratso se rascó la cabeza, confundido. ¿Cuál era el plan? Finn cerró los ojos un instante, perdiendo paciencia, y sacó una piedra. El talismán de la rata. Esto da vida a lo inanimado, explicó en voz baja. Lo usamos en la estatua, lo intercambiamos por el talismán del dragón, y luego destruimos la estatua antes de que reaccione. Bajó ligeramente la mano. Simple. Asintió Ratso. Entendido. Los dedos de Dexter se tensaron. Se movió, listo para advertir a los demás. ¡Bam! Una explosión ensordecedora sacudió el santuario. La onda expansiva los golpeó, levantando polvo y fragmentos de piedra. El suelo tembló violentamente, el aire se llenó de humo y calor. Por un instante, solo hubo caos. Luego, silencio. Pesado. Denso. Dexter se incorporó lentamente. Su respiración era estable, pero el ambiente había cambiado. Ya no era solo calor. Era presión. Como si algo inmenso acabara de despertar y el mundo estuviera reaccionando. Un sonido grave resonó. La piedra comenzó a agrietarse. Dexter alzó la vista. La estatua se movía. Grietas se extendieron por su superficie, brillando desde dentro. Fragmentos comenzaron a caer. Las alas temblaron y se desplegaron. Capas de roca se desprendieron como un capullo rompiéndose tras siglos de encierro. Se alzó. Debajo, escamas esmeralda brillaban con la luz de la lava. Su forma era poderosa, humanoide, pero claramente algo más antiguo. Algo que no pertenecía a este mundo. Las alas se extendieron por completo, vastas, resplandeciendo en tonos de fuego. Su cabeza se elevó. Sus ojos ardieron. Luz fundida brilló en su interior. El aire se volvió más pesado. Cada respiración costaba más. Y por primera vez, el santuario dejó de parecer un lugar. Era una prisión. En medio del caos. Un pequeño sonido. Clink. La mirada de Dexter descendió. El talismán del dragón yacía en el suelo, liberado tras la explosión. Capítulo 50. Combustión.
El aire tembló cuando el guardián despertado flotó sobre el santuario, sus alas extendiéndose lo suficiente como para proyectar sombras ondulantes sobre la cúpula iluminada por la lava. Su mirada ardiente recorrió a los intrusos, su conciencia asentándose en algo más afilado, mucho menos indulgente. Cuando finalmente habló, su voz tenía peso, profunda, resonante, como piedra arrastrándose contra el tiempo mismo. ¿Quién osa profanar mi dominio? Las palabras no solo resonaron, presionaron, calando hasta los huesos de todos los presentes. Al otro lado de la cámara, Finn se incorporó entre los escombros, sacudiendo el polvo de su impecable traje blanco con más irritación que miedo. Se acomodó el cuello, exhaló y esbozó una sonrisa torcida, como si solo se hubiera tropezado en una fiesta. Vaya, murmuró, mirando a la figura colosal. Uno pensaría que siglos siendo estatua te enseñan modales. Rodó el hombro y avanzó con una confianza que no encajaba con la situación. Mira, grandote, continuó, haciendo un gesto ligero, estabas bastante bien como decoración. Tomamos un poco de chispa para despertarte, así que, ¿por qué no devuelves el favor y nos das ese talismán? La mirada del dragón descendió lentamente, sin rastro de humor. Finn no esperó respuesta. Dio un paso más y extendió la mano hacia el talismán en el cinturón del guardián. No llegó a tocarlo. La mano del dragón se movió con velocidad aterradora, atrapando su muñeca en pleno movimiento. La fuerza lo detuvo por completo. Insolente. Con un solo gesto, lo lanzó. El cuerpo de Finn se estrelló contra el suelo de piedra y se deslizó entre polvo y escombros como un muñeco desechado. Chao y Ratso reaccionaron tarde, intentando atacar torpemente, pero el dragón ni siquiera los miró. Un simple barrido de su brazo los envió volando en direcciones opuestas. Mientras tanto, Dexter no dudó. Desde el momento en que el talismán del dragón cayó cerca de él, ya lo había recogido. Ahora, con todos desorientados, se movió rápido, ayudando a los demás a levantarse y guiándolos hacia la salida. Muévanse. Ordenó, tirando de Didi, hasta terminar cargándola en la espalda. Corrieron. Datos parpadearon tras sus lentes. Dexter, la energía del objeto es altamente compatible con tus datos almacenados sobre modos TURBO. Dexter mantuvo la respiración estable mientras corría. Explícate. La fuente es vasta y autosostenible. Puede utilizarse como núcleo alternativo de energía. Con la integración adecuada, aumentará significativamente tu rendimiento. Dexter ajustó el peso de Didi. Suena bien en teoría, pero no puedo transformarme frente a todos. Corrección, la transformación no coincidirá con tu configuración actual. Será un modo alternativo. Probabilidad de reconocimiento, mínima. Metal se detuvo. Una oleada de calor surgió frente a ellos. Antes de reaccionar, una figura descendió del aire y aterrizó frente al grupo, agrietando el suelo. El guardián. El grupo se detuvo en seco. Los intrusos serán castigados, declaró. Su mirada recorrió a todos, hasta detenerse en Dexter. Algo cambió. No confusión. Reconocimiento. Tú, dijo, señalándolo. ¿Qué haces aquí, traidor? Dexter se quedó inmóvil. ¿Traidor? Por un instante, su mente se dispersó, y luego encajó todo. Bajó la mirada al talismán en su mano. Sendu. El nombre surgió de los murales, de la historia. Si el talismán de la rata daba vida según la esencia, entonces este guardián no solo estaba vivo. Recordaba. Y ahora lo confundía con quien lo traicionó.
No hubo tiempo para más. El dragón se elevó, batiendo las alas. El calor se disparó. Alzó el brazo. Llamas aparecieron una a una, formando esferas ardientes. Debes perecer. El brazo cayó. Las bolas de fuego salieron disparadas como meteoros. Candace gritó. Didi, aún sobre Dexter, se inclinó hacia adelante con emoción. ¡Wow! Fuegos artificiales. El grupo se preparó. Pero Metal actuó. Se desprendió de los lentes, expandiéndose en una barrera curva de energía roja. Las explosiones impactaron. Rugieron contra el escudo. Cuando el humo se disipó, todos estaban intactos. Pero la barrera estaba agrietada. El dragón entrecerró los ojos. Impresionante, murmuró. ¿Pero cuánto resistirás? Esta vez, las llamas no formaron esferas. Se afilaron. Decenas de lanzas ígneas apuntaron hacia abajo. Dexter, debemos unirnos. No resistiré otro impacto. Dexter apretó la mandíbula. No había tiempo. El brazo del dragón descendió. Las lanzas cayeron. En ese instante, Dexter decidió. Tocó su muñeca. La barrera desapareció mientras Metal regresaba a él, fusionándose con su cuerpo. Al mismo tiempo, el talismán del dragón reaccionó, atraído hacia su pecho. Se disolvió en luz. Se fusionó. La transformación comenzó. Las lanzas descendían. Y justo antes del impacto, Dexter habló. Combost. La palabra cortó el caos. Las lanzas se detuvieron en el aire. Por una fracción de segundo. Y explotaron. ¡Boom! Explosiones sacudieron el aire, cada lanza detonando en fuego y humo, como si su estructura hubiera sido forzada a colapsar desde dentro. El dragón abrió ligeramente los ojos. Su control había sido anulado. Cuando el humo comenzó a disiparse, una figura permanecía en el centro. Dexter. Pero ya no como antes. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura dracónica, fusionando lo orgánico y lo mecánico. Placas carmesí profundo recubrían su forma, bordeadas por segmentos metálicos oscuros que se movían como circuitos vivos. Patrones similares a venas de lava brillaban en su pecho y extremidades. Un emblema de dragón ardía en su pecho. Su casco se había vuelto más afilado, con cuernos curvados y una visera que brillaba como brasas. Sus brazos terminaban en garras articuladas, dejando rastros de calor en el aire. Texturas escamosas recorrían su cuerpo, extendiéndose en una cola flexible que se movía sutilmente. El calor emanaba de él. No descontrolado. Contenido. Levantó lentamente la mano. El aire vibró. Y por primera vez, el guardián ya no lo miró desde arriba. Lo miró de igual a igual. Capítulo 51. Explosión. El calor no permaneció a su alrededor. Se asentó en su interior. En el momento en que la transformación se completó, Dexter permaneció inmóvil durante una fracción de segundo, la armadura vibrando suavemente mientras la energía recorría cada capa del traje. No era abrumadora, era precisa y controlada. Como un sistema iniciando con una claridad perfecta. Entonces ocurrió. Una oleada de comprensión inundó su mente. No era algo aprendido en ese instante, sino recordado,
como si siempre hubiera estado allí. El talismán del dragón, su naturaleza, su función, sus límites. Combustión. Generación de fuego. Ignición a voluntad. Los ojos de Dexter se entrecerraron ligeramente cuando otra capa encajó en su mente. Memoria e instinto se superpusieron. En la caricatura Jackie Chan Adventures de su vida pasada, él ya sabía lo que podía hacer, sabía cómo funcionaba, cómo reaccionaba. Esa familiaridad se fusionó perfectamente con el conocimiento que ahora tenía. Sus dedos se flexionaron lentamente. Levantó la mano. Combost. La palabra salió con calma. Sobre él, las lanzas de fuego que descendían se congelaron por una fracción de segundo, y luego explotaron todas a la vez. Una reacción en cadena recorrió el aire mientras cada construcción estallaba prematuramente, colapsando en explosiones que iluminaron la caverna con violentos destellos de naranja y oro. La onda expansiva se expandió, el calor se replegó sobre sí mismo antes de disiparse en humo. Dexter cerró el puño, observando el resultado con concentración silenciosa. Cuando la neblina se disipó, seguía firme, el brazo aún elevado, finos rastros de calor elevándose desde su armadura. El poder ya no le resultaba extraño. Había encajado. Al otro lado, la estatua reanimada de Quetzalcóatl flotaba en el aire, sus alas moviéndose mientras lo estudiaba. Esta vez, no atacó de inmediato. Observaba. Dexter bajó el brazo ligeramente, ajustando su postura. Probemos el resto. La criatura se movió. Sus alas se abrieron de golpe y, en un instante, acortó la distancia. Su enorme cuerpo cortó el aire con velocidad antinatural mientras una garra descendía hacia Dexter con fuerza aplastante. Dexter reaccionó por instinto. Alzó el brazo y bloqueó el golpe de frente. El impacto lo empujó medio paso hacia atrás, la piedra crujiendo bajo sus pies mientras la fuerza recorría su cuerpo. Giró, redirigiendo el ataque lo suficiente para romper su impulso, y avanzó. Su otra mano se elevó. El calor comenzó a concentrarse en su palma, pero no lo liberó de inmediato. Lo comprimió, densificando la energía en un núcleo pequeño e inestable. Una esfera de fuego tomó forma. Pequeña, pero violenta. La empujó contra el pecho del dragón. Ignite. La explosión estalló a quemarropa, obligando al guardián a retroceder por el aire. Sus alas se abrieron para estabilizarse, deslizándose antes de detenerse. Dexter no se detuvo. El suelo se agrietó bajo sus pies cuando se impulsó hacia adelante con una ráfaga de calor. El movimiento fue natural. Instintivo. Cerró la distancia y atacó, su garra golpeando el costado del dragón, enviando una onda a través de sus escamas. El contraataque llegó de inmediato. La cola del dragón barrió en un amplio arco, pero Dexter descendió, esquivándola con fluidez. Se deslizó sobre la piedra y giró mientras la cola pasaba por encima. Su mente ya iba un paso adelante. El fuego no era solo destrucción. También podía tomar forma. Extendió la mano. Las llamas se condensaron, se alargaron, se afilaron, hasta convertirse en una hoja en su mano. Un arma. Dexter avanzó otra vez, la espada de fuego cortando el brazo del dragón mientras chispas y brasas se dispersaban. El guardián se elevó, tomando distancia. Las llamas comenzaron a reunirse a su alrededor nuevamente, más grandes, más densas. La temperatura en la caverna se disparó. Dexter inclinó ligeramente la cabeza, analizando. Múltiples construcciones. Energía conectada. Eso solo significaba una cosa. Levantó la mano otra vez.
no hacia un solo objetivo, sino hacia todos. Cada llama. Cada reacción inestable. El dragón lanzó su ataque. Una ola de fuego avanzó, barriendo la caverna. Dexter avanzó hacia ella. No retrocedió. Extendió la mano. Explode. Toda la ola se activó antes de tiempo. Las llamas colapsaron y luego detonaron. Una explosión masiva estalló entre ambos, el fuego devorándose a sí mismo mientras la onda expansiva sacudía la caverna en un destello cegador. Por un instante, solo hubo luz y calor. Cuando todo se disipó, Dexter seguía en pie. Su mano descendió lentamente, el calor elevándose de su cuerpo como humo de acero al enfriarse. Frente a él, Quetzalcóatl flotaba una vez más. Pero esta vez no atacó. Lo observó. No con ira, sino con reconocimiento. Dexter se enderezó, flexionando los dedos mientras el fuego a su alrededor respondía, vivo, esperando. Capítulo 52, con calma. Dexter se movió, y las llamas se movieron con él. En el momento en que el combate se reanudó, dejó de tratar el fuego como un arma simple y comenzó a moldearlo, guiándolo del mismo modo en que controlaba su armadura. La energía respondió al instante, estirándose, condensándose, reformándose a voluntad, como si hubiera estado esperando instrucciones todo el tiempo. Levantó el brazo y el fuego se reunió a lo largo de este, endureciéndose en forma. Lo que comenzó como un destello se convirtió en estructura, las líneas se definieron, los bordes se afilaron, hasta que una construcción ardiente se asentó en su agarre. Una hoja. No era fuego salvaje, sino algo preciso. El filo vibraba con calor comprimido, lo suficientemente estable para cortar y lo suficientemente inestable para detonar bajo orden. Ese fuego no es tuyo, hijo del hombre. El dragón se lanzó de nuevo, sus alas batiendo con fuerza mientras descendía hacia él con las garras extendidas. Dexter no retrocedió. Avanzó. El choque resonó cuando el fuego se encontró con las garras. Su espada cortó el brazo de la criatura antes de estallar en una explosión controlada que la obligó a retroceder. Chispas se dispersaron como brasas en una tormenta. El dragón se replegó y se estabilizó en el aire, su mirada volviéndose más aguda. Combustión, ignición controlada, murmuró, casi para sí mismo. Tal dominio, en alguien tan joven. Su tono se volvió más pesado. Entonces serás juzgado como corresponde. Dexter no respondió. Ya se estaba moviendo. Su otra mano se abrió y el fuego se disparó hacia afuera en forma de un filamento ondulante que cortó el aire y se enroscó alrededor de una de las alas del dragón. Te tengo. El dragón gruñó, sus alas tensándose mientras resistía. Esta audionovela fue creada por Crónicas de la Peste. Si escuchas esta audionovela en otro canal se le recomienda visitar Crónicas de la Peste para ayudar a el creador original. Las cadenas de fuego no me atarán. Dexter apretó el agarre. Probemos eso. Tiró. El dragón resistió, intentando mantenerse en el aire, pero Dexter plantó los pies y reforzó la estructura. El calor se intensificó a lo largo de la construcción mientras su armadura alimentaba el control. Entonces detonó. Combust. El lazo explotó a lo largo de toda su extensión, rompiendo el equilibrio del dragón y haciéndolo girar fuera de control. Dexter no se detuvo. Alzó el brazo otra vez, esta vez formando algo más grande, más pesado. Un cañón. El barril se formó a lo largo de su antebrazo, placas de energía fundida encajando entre sí mientras el calor se acumulaba en su núcleo. Sin dudar, disparó.
Una descarga concentrada de fuego salió disparada, impactando al dragón en pleno aire y empujándolo hacia atrás con pura fuerza. El dragón rugió, desplegando sus alas mientras luchaba por estabilizarse. Impresionante. Bramó. Doblegas la llama como lo haría un dragón. El fuego comenzó a reunirse a su alrededor con creciente intensidad. Pero el poder por sí solo no te concede dominio. Dexter se inclinó hacia adelante. Ah, sí. Entonces llevemos esto más alto. El calor se expandió por su espalda. La armadura cambió, desplegándose hasta que un par de alas ardientes surgieron detrás de él. No eran orgánicas, sino formadas por capas de fuego reforzado, dejando estelas de luz con cada movimiento. Se impulsó hacia arriba. El suelo se agrietó bajo la fuerza mientras se elevaba para encontrarse con el dragón. Ambos chocaron en el aire, ondas de choque expandiéndose mientras fuego contra fuego colisionaba. Allí arriba, la pelea cambió. Dexter se movía entre el aire, esquivando ataques y contraatacando con ráfagas de construcciones ígneas, cuchillas, picos, explosiones comprimidas que detonaban al contacto. Cada movimiento era preciso. Sin desperdicio. El dragón respondía con fuerza bruta, llamas masivas y golpes devastadores, pero Dexter se adaptaba con cada intercambio. Estaba aprendiendo. Solo necesitaba una apertura. Cuando el dragón atacó de nuevo, Dexter giró en el aire, esquivando, y formó otra construcción en su mano. No una hoja. Un guantelete. Pesado, reforzado, cubriendo su puño con fuego comprimido. Golpeó. El impacto dio de lleno en el pecho del dragón y esta vez no se contuvo. Combust. La explosión estalló a quemarropa, enviándolos a ambos contra el suelo. El impacto fue brutal. La piedra se rompió bajo ellos, el calor y el polvo estallando hacia afuera mientras un cráter se formaba en el suelo del santuario. Por un momento, solo hubo humo y brasas. Dexter fue el primero en levantarse. Sus alas parpadearon antes de desvanecerse, la energía regresando a su núcleo mientras avanzaba. El dragón reanimado intentaba ponerse de pie, más lento ahora, menos preciso. Dexter no le dio tiempo. Cerró la distancia y atacó. Cada golpe era controlado, amplificado con explosiones que aumentaban el impacto. Un puñetazo seguido de una detonación. Un barrido reforzado con calor. Cada impacto desgastaba sus defensas. El dragón respondió, pero más lento. Más débil. Dexter esquivó un golpe, avanzó y volvió a impactar su torso. Otra explosión lo obligó a caer de rodillas. Silencio. Por un segundo. Dexter levantó la mano mientras el fuego se reunía y condensaba. Esto iba a terminar. Avanzó, llevando el brazo hacia atrás. Y se detuvo. No por decisión propia. Alguien, estaba frente a él. Dexter no lo había visto llegar. No lo había oído. Ni siquiera lo había sentido, hasta que un solo dedo se apoyó suavemente contra su frente. Y todo se detuvo. Su cuerpo se bloqueó por completo, inmóvil, como si el mundo mismo hubiera decidido que no podía moverse. El fuego en su mano tembló violentamente antes de estabilizarse, suspendido por algo muy por encima de su control. Presión. Descendió sobre él en un instante. Pesada. Absoluta. Abrumadora. No era solo fuerza, era presencia. De esa que hace que el instinto grite. De esa que le decía,
sin palabras, que estaba frente a algo que no debería poder enfrentar. La mente de Dexter se aceleró, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No lo detectó. Y aún así, estaba ahí. El hombre sonrió levemente, tranquilo, casi divertido, como si toda la pelea no hubiera sido más que una distracción pasajera. Su dedo seguía apoyado en la frente de Dexter, sin esfuerzo alguno. Con calma, dijo, con una voz suave, pero cargada de autoridad. Creo que aquí es donde intervengo, antes de que accidentalmente destruyas algo que aún me resulta útil. Capítulo 53. La verdad. La presión no desapareció de inmediato. Incluso después de que el hombre retirara su dedo de la frente de Dexter, el peso de su presencia permaneció en el aire, como el calor tras un relámpago. Oprimía los sentidos, silencioso pero innegable, antiguo de una forma que hacía que toda la caverna pareciera más pequeña a su alrededor. Ahora que Dexter podía verlo con claridad, la sensación solo se intensificó. La figura era alta, envuelta en un aura que no se sentía como poder, sino como algo fundamental. Como estar frente a una fuerza que existía mucho antes de la memoria y que seguiría existiendo mucho después. Su vestimenta mezclaba naturaleza y divinidad de forma perfecta. Un gran tocado coronaba su cabeza, con la forma del rostro de una bestia sagrada, tallado como piedra de jade, extendiéndose en capas de plumas verdes y doradas que parecían hojas y alas al mismo tiempo. Su cabello negro caía libre por su espalda, enmarcando un rostro sereno y definido. Su piel oscura tenía el tono de la tierra bañada por el sol, y sus ojos, firmes, brillantes, inquebrantables, transmitían una calidez que contrastaba con la abrumadora autoridad que irradiaba. Brazaletes dorados rodeaban sus muñecas y brazos, reflejando la luz del magma, mientras sus ropas brillaban en tonos verdes con patrones complejos en rojo, oro y turquesa, evocando plumas, escamas, y algo aún más antiguo. Sonrió. No con burla, sino con genuino agrado. Se dio la vuelta, como si la batalla hubiera terminado mucho antes de comenzar, y caminó hacia el dragón reanimado. El guardián, ahora dañado y de rodillas, no resistió. Bajó la cabeza en señal de respeto. El hombre se agachó y, con una mano, retiró suavemente el talismán de la rata incrustado en su cinturón. En el momento en que la piedra dejó el cuerpo, el dragón se detuvo. Su forma se congeló, la vida se extinguió y regresó a ser piedra. Las grietas se cerraron, el movimiento desapareció y el silencio volvió. El hombre se levantó con fluidez y se giró hacia Dexter. Ahora, dijo con voz tranquila pero vibrante, ¿conversamos? Golpeó suavemente el suelo con el pie. La respuesta fue inmediata. La roca bajo ellos se movió, elevándose y tomando forma hasta convertirse en dos asientos de piedra lisa, como si la tierra misma los hubiera esculpido. Se sentó en uno con naturalidad y señaló el otro. Siéntate. Dexter no dudó. Se sentó. No porque quisiera, sino porque esa palabra tenía peso. Como si el mundo mismo estuviera de acuerdo. Sus ojos se desviaron un instante. Phineas, Ferb, Candace, Didi, Douglas, Stitch y Lilo. Todos estaban dormidos. En paz. Intactos. Dexter volvió la mirada. El hombre lo observaba, sonriendo. He estado esperándote, dijo, con una energía clara en su voz. El elegido. Colocó una mano sobre su pecho. Soy Quetzalcóatl, guardián del sur, portador de la llama y testigo de las eras. Su sonrisa se amplió. Puedes llamarme Solotzin. Dexter abrió la boca,
preguntas acumulándose, pero el hombre alzó la mano suavemente. Buscas respuestas. Eso es bueno. Dijo con entusiasmo. Una mente que cuestiona es una mente que crece. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. Entonces escucha bien. Lo que te diré no es solo una historia. Es la verdad de nuestro mundo. El ambiente pareció aquietarse. Este mundo, la tierra sobre la que estás, nunca ha sido ordinaria. Bajo su suelo, más allá de sus cielos, en su propio aliento, existe una presencia. Su mirada se alzó levemente. Un espíritu. Ella es Gaia. El nombre pesó en el aire. Gaia no está limitada a un solo mundo. Existe a través de todas las realidades, en cada posible camino que tu existencia podría tomar. Es una, y muchas. Un solo espíritu tejido a través de innumerables tierras en universos paralelos. Su expresión se suavizó. Y esos mundos, caen. La palabra quedó suspendida. Una y otra vez, son consumidos. Por guerra, por caos, por seres que buscan dominio. Cada destrucción resuena en Gaia, y ella recuerda cada momento, cada fracaso, cada final. Volvió a mirar a Dexter. Pero Gaia no solo lamenta. Actúa. Su sonrisa regresó, firme. Cuando un mundo cae, sus recuerdos, su historia, sus advertencias, se transmiten a sus otras versiones en universos paralelos. El conocimiento pasa como una llama de una antorcha a otra. Para que lo perdido, guíe a lo que queda. Dexter frunció el ceño, su mente ya conectando ideas. Solotzin continuó. Para proteger cada mundo, Gaia elige a un campeón. Un individuo. Alguien que se sitúa en el centro del destino cuando la destrucción se aproxima. Sus ojos se fijaron en él. Un elegido. Dejó que las palabras se asentaran. Muchos han surgido. Muchos lo han intentado. Muchos han caído. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión. Solotzin se reclinó ligeramente. Y así continúa el ciclo. Los mundos perecen, los recuerdos permanecen, y Gaia vuelve a elegir. Su mirada se afiló. ¿Y ahora? Una sonrisa segura apareció. Te ha elegido a ti. Dexter finalmente habló, firme pero confundido. ¿Por qué yo? La sonrisa no desapareció. Se volvió más profunda. Lo entenderás, dijo con calma, cuando duermas. Dexter frunció el ceño. Eso no explica. Paciencia. Interrumpió Solotzin con energía. Todo se revela a su debido tiempo. Incluso las verdades que la mente aún no está lista para soportar. Se puso de pie. La energía a su alrededor cambió. Recuerda esto, añadió. Los talismanes no son simples reliquias. Son llaves. Cada uno contiene poder y memoria. Sus ojos brillaron. Reúnelos. Aprende de ellos. Hazte más fuerte con ellos. Luego aplaudió. El sonido no fue fuerte. Pero fue absoluto. La visión de Dexter se volvió borrosa al instante. Sus pensamientos se ralentizaron y luego se hundieron. Sueño. Lo tomó antes de que pudiera resistirse. Lo último que vio fue a Solotzin de pie frente a él. La caverna quedó en silencio.
Solotzin observó al grupo y luego alzó la mirada hacia el cielo invisible. He cumplido mi parte. Profesor. El aire detrás de él onduló. El espacio se dobló, como vidrio perturbado por una gota de agua. De esa distorsión emergió un hombre, elegante, refinado, con una presencia mucho más silenciosa, pero igual de significativa. Profesor Paradox ajustó ligeramente su manga y asintió. Gracias por tu cooperación, guardián. Solotzin cruzó los brazos, satisfecho. No es nada. Respondió con energía. Quería ver por mí mismo al elegido de Gaia. Su mirada se desvió hacia Dexter. Hay potencial en él, ardiendo en silencio. Su sonrisa se suavizó. Espero ver qué tan brillante puede llegar a ser. Paradox siguió su mirada, pensativo. Yo también. Capítulo 54. Recuerdos del mundo que se desvanece, 1. El sueño no llegó de forma suave. No hubo transición tranquila ni oscuridad reconfortante. Fue como si Dexter hubiera sido arrastrado a través de un telón hecho de luz y recuerdos, su conciencia deshilachándose y reconstruyéndose en otro lugar por completo. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el santuario ardiente. Estaba bajo un cielo azul. El aire era cálido, familiar, casi engañosamente pacífico. Demasiado brillante. Demasiado quieto. El cielo tenía ese tono alegre que se sentía más como un escenario pintado que como algo real. Dexter se incorporó lentamente, conteniendo el aliento mientras miraba a su alrededor. La confusión se apretó en su pecho. Calles se extendían frente a él, limpias, familiares. Edificios intactos. Personas caminando como si nada en el universo hubiera salido mal. ¿Dónde estoy?, murmuró, inseguro. Su mirada se agudizó cuando el reconocimiento llegó, lento, incómodo. El área triestatal. Pero algo no encajaba. No era la forma. No eran los detalles. Era la esencia. Como un recuerdo esforzándose demasiado por parecer real. ¿Qué es esto?, susurró, dando un paso. El suelo bajo sus pies se sentía distante, como si no estuviera completamente allí. Entonces el mundo cambió. El tiempo no fluyó. Se precipitó. Se dobló sobre sí mismo como páginas pasando demasiado rápido, y aún así, de algún modo, podía verlo todo. Cada momento se estiraba lo suficiente para que lo entendiera. Para que lo sintiera. Y entonces los vio. Phineas y Ferb. No muy lejos, los hermanos se movían con la misma energía de siempre. Phineas gesticulando con entusiasmo, Ferb trabajando con su calma habitual. Candace estaba cerca, como siempre, atrapada entre sospecha y frustración. Pero algo era distinto. La escena avanzó como una historia que casi reconocía. Días pasando en segundos. Inventos apareciendo y desapareciendo. Su típico verano, comprimido. Pero debajo de todo eso, algo crecía. Algo oscuro. Entonces ocurrió. Candace fue tomada. Arrancada de la tierra. Dexter giró bruscamente, su percepción arrastrada hacia ese momento. Vio la nave descender. El caos. La voz de Candace cortándose en seco. Luego. Otro mundo. El clúster Broblock. Extraño. Colorido. Y profundamente incorrecto. Vio a su gobernante.
La que se hacía llamar Super Big Doctor. Sonreía, pero sus ojos no. Por un momento, parecía que Candace había encontrado a alguien que la entendía. Pero era una ilusión. Dexter lo sintió antes de comprenderlo. Entonces lo vio. La planta. Mama. Se alzaba como un dios dormido. Enredaderas enormes, enrolladas, esperando. No era una planta. Era hambre. Candace descubrió la verdad. El planeta Feblaot estaba muriendo. Necesitaban algo, remarca Lonium. Y solo lo encontraron en ella. Cuando Candace se resistió, fue castigada. Dexter volvió a verla. Pero ya no era ella. Algo estaba mal. Su postura. Su mirada. Control. Esporas. Mama podía dominar a cualquiera que respirara su influencia. La verdad salió a la luz. Remarca Lonium, era dióxido de carbono. Y con eso, la invasión a la Tierra comenzó. Las escenas se aceleraron. Phineas y Ferb llegaron. Como siempre. Construyeron. Adaptaron. Resistieron. Sus mentes brillaban. Por un momento. Parecía que ganarían. La esperanza apareció. Dexter la sintió. Pero se rompió. Algo salió mal. No sabía qué. Pero el resultado fue claro. Mama llegó a la Tierra. Sintió a Gaia. Y la devoró. Dexter se quedó sin aliento. Las enredaderas explotaron por todas partes. Naves destruidas. La Super Big Doctor, consumida. Y no se detuvo. Apuntó al mundo entero. El cielo se volvió verde. La atmósfera, drenada. La cosecha comenzó. No era tecnología. Era destrucción. Héroes, caídos en segundos. Gobiernos, inútiles. Magos, dragones, criaturas. Todos derrotados. Phineas y Ferb no se rindieron. Nunca lo hicieron. Construyeron. Intentaron. Fallaron. No por error. Sino porque no era suficiente. La tierra se quebró. Los océanos hirvieron. Las ciudades cayeron. El sol desapareció. Y con él, la esperanza. Dexter sintió ese momento. El instante exacto en que todo terminó. Ellos seguían intentando. Pero el mundo ya no. No explotó. No se destruyó de golpe. Murió lentamente. Asfixiado. Consumido. Silencio. Dexter no se movió. El peso era insoportable. Así que esto es, murmuró, lo que Solotzin quería decir. Un mundo destruido. Un elegido que falló. No. Su mirada se endureció. No fallaron, dijo con firmeza, el tiempo simplemente no les dio una oportunidad. El mundo comenzó a desvanecerse. Pero entonces,
Cambió. Se rebobinó. Se reconstruyó. Color. Vida. Cielo azul. Como si nada hubiera pasado. Dexter abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué? Y entonces lo vio. A sí mismo. Pero no como ahora. Más joven. Otro Dexter. Dexter se quedó paralizado. ¿Otro yo? Susurró, mientras la comprensión comenzaba a formarse, lenta y pesada. Capítulo 55. Recuerdos del mundo que se desvanece, 2. Nota del autor, guía rápida para evitar confusiones. Dexter igual a protagonista. Little Dexter igual a su versión joven de otra línea temporal. Teenage Dexter igual a número 12. Old Man Dexter igual a su versión anciana. Action Dexter igual a su versión de mediana edad. Dexter permaneció en silencio mientras la visión continuaba, con la mirada fija en la vida que se desplegaba ante él. Era extraño observarlo así. No como recuerdos propios, sino como la historia de otra versión de sí mismo. Una existencia paralela. Un resultado distinto. Ese soy yo, el pequeño, murmuró por lo bajo, diferenciándolo de inmediato. Así que aquí es donde comienza todo. Ante él, otra versión suya vivía toda una vida. Observó cómo Little Dexter crecía entre años de brillantez caótica, llena de inventos interminables, experimentos y desastres, la mayoría causados por la curiosidad imparable de Dee. Mandark también estaba allí. Como siempre. Un rival constante, a medio camino entre molestia y amenaza. Durante mucho tiempo, todo parecía la misma historia que él conocía. Competencia. Sabotaje. Superación constante. Pero entonces, todo cambió. La mirada de Dexter se afiló en el momento en que Little Dexter creó el Neuroatomic Protocol. Un dispositivo tan poderoso, que podía cambiar el mundo para siempre. Cuando se usaba correctamente, con intenciones positivas, emitía energía capaz de otorgar una inteligencia inmensa a quien lo utilizara, distribuyendo información neuroatómica de forma centralizada. Su manipulación teletrónica de la materia permitía materializar objetos de la nada. Las ondas que liberaba podían enriquecer el entorno hasta un estado casi utópico, incluso otorgando ese mismo conocimiento a otros. Pero si se utilizaba con intenciones negativas, todo se torcía. La mente del usuario se corrompía. La inteligencia se volvía casi infinita, a costa de drenarla de los demás. Y la vida misma del entorno. Incluso como espectador, Dexter pudo sentir el peso de aquello. Entonces vio a Mandark cambiar. Lo que antes era rivalidad, se convirtió en obsesión. Ya no quería ganar. Quería dominar. El tiempo se aceleró. Intentos de robo. Fracaso tras fracaso durante la infancia. Hasta que ocurrió algo inesperado. Robots del futuro aparecieron. Atacaron a Little Dexter, llamándolo el que salvó el futuro. Dexter frunció el ceño. Observó cómo su yo joven los destruía. Y luego tomaba una decisión que le resultaba inquietantemente familiar. Viajar en el tiempo. Los años pasaron en segundos. Ahora veía a su yo adolescente. Dentro de una gigantesca estructura corporativa conocida como la corporación. Al principio, Teenage Dexter prosperó. Ideas sin fin.
Innovación constante. Pero Mandark no podía seguirle el ritmo. Así que robó. Poco a poco. Metódicamente. Escaló posiciones. Hasta tomar el control. Así nació Executive Mandark. El mundo cambió. Nombres desaparecieron. Las personas se convirtieron en números. La identidad dejó de importar. Entonces lo vio. Su yo adolescente. Reducido a una designación. Número 12. Dexter no apartó la mirada. Vio la humillación. El control. La erosión lenta de su voluntad. Hasta que no quedó nada. Solo una sombra. Entonces apareció Little Dexter en ese futuro. Lleno de orgullo. De expectativas. Y recibió decepción. Dexter observó cómo su yo joven le recordaba quién era. Dexter. El niño genio. Y eso encendió algo. Una chispa. Número 12 volvió a despertar. Juntos escaparon. Pero cometieron un error. Dejaron atrás los planos del protocore. Y Mandark los tomó. El tiempo volvió a cambiar. Llegaron al futuro lejano. Un lugar llamado Destopia. Un mundo perfecto. Limpio. Avanzado. En armonía. Allí apareció Old Man Dexter. Anciano. Exitoso. Pero, sin recuerdos de cómo llegó allí. Little Dexter y número 12 le preguntaron cómo había salvado el futuro. Pero no lo sabía. Así que viajaron otra vez. Buscando a su yo de mediana edad. Y la verdad. Entonces. Todo se derrumbó. Ese futuro era distinto. El laboratorio, destruido. El mundo, un desierto rojo. Ruina. Desesperación. Encontraron una aldea de sobrevivientes, sin inteligencia. Little Dexter intentó ayudarlos. Creó fuego. Pero fue destruido. Por los Machine Man del Overlord. Una legión de robots. Entonces apareció una figura. Un guerrero. En motocicleta. Poderoso. Preciso. Destruyó a los robots. Y devolvió el fuego. Los Dexters se entendieron. Ese era. Action Dexter. Su yo del futuro. Él reveló la verdad. Cuando era número 12. Mandark robó el protocore. Lo usó mal. Lo configuró en flujo negativo. Y se transformó. En algo peor. Overlord Mandark. El gobernante absoluto. La energía del protocore drenó el mundo. La inteligencia desapareció. La vida se debilitó. La humanidad se volvió estúpida. Mandark lo controló todo. Sociedad. Tecnología. Conocimiento. Número 12 no pudo enfrentarlo. Huyó. Se ocultó. Sobrevivió.
Y cambió. Se volvió más fuerte. Más duro. Se convirtió en Action Dexter. Regresó a un mundo roto. Sin inteligencia. Sin esperanza. Dexter observó cómo las 4 versiones de sí mismo se unían. Distintos caminos. Mismo objetivo. Detener a Mandark. Construyeron una máquina. Atacaron. La batalla fue caótica. Pero perfecta. Cada uno compensando al otro. Los Mandark contraatacaron. Invocaron versiones alternativas. Pero no fue suficiente. Los Dexters avanzaron. La victoria estaba cerca. Little Dexter llegó al protocore. Determinación absoluta. Iba a terminarlo todo. Pero entonces apareció Little Dee. Caminó entre la batalla como si nada. Sin miedo. Sin duda. Y presionó el botón. El protocore cambió a positivo. Y todo se arregló. El mundo sanó. La inteligencia regresó. La vida floreció. Mandark fue derrotado. La paz volvió. El mundo cambió otra vez. Destopia regresó. Perfecta. Intacta. Old Man Dexter estaba allí. Como si nada hubiera pasado. Capítulo 56. Recuerdos del mundo en decadencia, 3. Dexter permaneció de pie dentro del resplandor restaurado de Destopia, su mente aún procesando todo lo que acababa de presenciar. Esta línea temporal había sufrido, se había torcido y casi colapsado sobre sí misma, y aún así, al final, se recuperó. Se estabilizó. Sobrevivió. Así que esta sí lo logró, murmuró, entrecerrando ligeramente los ojos mientras observaba al viejo Dexter sentado con calma dentro de su mundo perfecto. A pesar de todo, no cayó. Por un breve instante, hubo algo casi reconfortante en esa idea. No todos los caminos terminaban en ruina. Pero si esta línea temporal no fue destruida, ¿por qué existe solo como un recuerdo? Ese pensamiento no duró. Desde la perspectiva del viejo Dexter, el cielo sobre Destopia tembló. Al principio fue sutil, como una distorsión en el vidrio. El cielo azul se onduló de forma antinatural, como si la realidad misma hubiese sido estirada demasiado. Dexter lo notó de inmediato, su postura tensándose mientras sus instintos se activaban. El cielo se rasgó. No como una tormenta, ni como un portal creado por tecnología que él reconociera. Se desgarró de forma violenta, exponiendo algo más allá. Una fractura en la realidad, irregular e inestable, irradiando una energía que hacía que incluso los sistemas perfectos de Destopia fallaran. Algo atravesó esa grieta. La respiración de Dexter se detuvo en cuanto lo vio. No puede ser. Era un hombre que reconocía al instante. Dr. Heinz Doofenshmirtz. Pero no era el mismo de siempre. Abajo, el viejo Dexter alzó la vista, su expresión pasando de curiosidad a leve sorpresa. Ah. Doofenshmirtz, viejo amigo, lo saludó con calidez. Ha pasado tiempo. No esperaba una visita. El hombre flotando en el aire rió. No era la risa torpe de siempre. Era más profunda, más afilada. ¿Amigo? Repitió, con un tono cargado de burla. Oh, eso es adorable. De verdad.
Descendió lentamente, tocando el suelo con total calma. Su sola presencia distorsionaba el aire. Su apariencia era impactante, un abrigo largo púrpura, elegante y teatral, con detalles dorados y un sombrero alto a juego. Un aparato metálico en su espalda emitía una energía constante. Pero lo más inquietante no era su ropa. Era lo que transmitía. El viejo Dexter lo observó con más atención. Has cambiado, admitió. ¿Nuevo invento? El hombre sonrió. No, respondió con calma. Esto es evolución. Alzó una mano. Ya no soy el Dr. Heinz Doofenshmirtz. Dexter sintió la presión antes de oír el nombre. Soy Profesor Tiempo. Abajo, el viejo Dexter frunció el ceño. ¿Profesor Tiempo? Suena a rebranding. El otro soltó una pequeña risa. Oh, hice que funcionaran todos mis inventos. Comenzó a caminar lentamente. En mi línea temporal eliminé todos los obstáculos. Ouka, destruida. Agent P, derrotado. La resistencia, inexistente. Dexter entrecerró los ojos. Dominación total primero, expansión después. Pero conquistar un solo mundo es aburrido, continuó. Así que miré más allá. Señaló la grieta en el cielo. Otras líneas temporales. El viejo Dexter entendió al instante. El hombre sonrió más ampliamente. No me detuve en una, ni en dos. Levantó un dedo. 6. Dexter sintió un escalofrío. 6 tierras de universos paralelos, todas mías. El viejo Dexter se puso serio. Entonces viniste a conquistar esta también. No vine, corrigió. Llegué. El suelo tembló. Dexter alzó la vista. Cosas empezaban a salir de la grieta. Robots descendieron primero, pero no eran normales. Sus formas cambiaban constantemente, mostrando estructuras alienígenas. En sus pechos brillaba un símbolo. Omnitrix. Tecnología basada en el Omnitrix, murmuró el viejo Dexter. Integraste ADN alienígena en máquinas. Exacto, respondió el profesor Tiempo. Un ejército capaz de transformarse en múltiples especies. Más cosas emergieron. Criaturas. Dragones. Entidades imposibles. El conquistador abrió los brazos. He reunido un arsenal interesante, incluso algunos artefactos. Por un instante, Dexter lo vio. Ayabagamaro. El viejo Dexter se tensó. ¿No estás aquí de visita? No, respondió con calma. Estoy aquí para adquirir. Y entonces, todo se vino abajo. La invasión comenzó. Las criaturas arrasaron los cielos. Los robots destruyeron las defensas. La tierra misma tembló. El viejo Dexter luchó con todo lo que tenía, pero ya era tarde. Era viejo. Débil. Y su mundo no pudo resistir. Dexter observó cómo Destopia caía. Los héroes eran derrotados. Las ciudades ardían. Algunos murieron. Otros fueron capturados. El orden desapareció. La utopía dejó de existir. Capítulo 57. Despierto. Dexter despertó con una inhalación brusca, incorporándose de golpe como si algo lo hubiera arrancado de un lugar demasiado profundo.
El aire entró a sus pulmones de forma irregular, su pecho subiendo y bajando mientras intentaba estabilizarse. Por un momento, todo se sentía mal, como si la realidad aún no terminara de encajar a su alrededor.